Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Están conmigo que uno de los grandes asuntos de la ciudad es la movilidad urbana. Y de eso vamos a hablar ahora para empezar nuestro programa, y lo hacemos con el concejal de Transporte y Movilidad del Ayuntamiento de Arrecife, Mario González. Bienvenido. Hola, bien hallado. Bueno, tú has estado en el anterior mandato, estuviste ya metido dentro de toda esta área, pero no como concejal. No, en el anterior mandato es verdad que estuve como asesor, siendo el último año de mandato. Bien, es cierto que no estaba directamente vinculado con movilidad y transporte, estaba más centrado en la otra concejalía que tengo, la de la unidad de proyectos y subvenciones, con temas de subvenciones de Europa y otros ministerios, y ahora sí que en este nuevo mandato ya me tocó un poquito más. Claro, es un asunto, lo decía yo, lo de la movilidad y el transporte en las grandes ciudades, está claro que es una cuestión que nos afecta a todos, más hoy día cuando se habla de una movilidad más sostenible. En Arrecife, ¿será posible al final utilizar menos el coche y más el transporte público? Es verdad que como bien dices, es una asignatura pendiente por muchas ciudades de nuestro país, y más a raíz de en enero, como bien sabemos, ya lo hemos comentado alguna vez, en 2023 de este año, entró una ley en la cual además nos afecta a poblaciones de más de 50.000 habitantes, la inclusión de zonas de bajas emisiones y, digamos, esa pseudo peatonalización o zonas de tráfico restringido, para reducir, uno de los puntos es reducir el tráfico rodado y por ende las emisiones de CO2, reducir la huella de carbono. Tenemos que ir en esa línea, tenemos que trabajar en esa línea y tendremos que ir acostumbrarnos de forma paulatina, pero es verdad que tampoco lo podemos dilatar mucho en el tiempo, a que dentro de lo que serían los cascos urbanos de las ciudades, en este caso de Arrecife, el tráfico sea el necesario, justo y necesario, que no se utilice el centro de la ciudad para ir de este a oeste, de norte a sur, cuando tenemos otras vías principales para realizar esos movimientos. Claro. Pero claro, en Arrecife tenemos la costumbre, ¿no?, de coger el coche y decir, es que nos vamos por la avenida porque nos gusta ver el litoral. Eso cada vez va a ser más complicado, pero claro, ¿cómo se le puede convencer, ¿no?, a un ciudadano que eso ya hoy día no es lo correcto? Claro, a ver, podemos poner varios ejemplos. De verdad que a lo mejor el primero que te voy a poner no contempla un frente litoral tan bonito como Arrecife, pero entiendo que en su día, por ejemplo, los habitantes de La Laguna, que tenemos el ejemplo que muchas veces lo pongo, que fue una transformación radical de forma paulatina, circulaban por dentro de la laguna y de forma escalonada se fue peatonalizando y ya no utilizan. En nuestro caso, que es verdad que estamos acostumbrados sobre todo a ir por la avenida, o hemos estado acostumbrados a ir por la avenida, que además es bonito, no, es innegable, tenemos que ir acomodándonos a una nueva forma de movernos, y es verdad que ahí entra la administración, evidentemente, en facilitar esas medidas, ¿no? Esos, lo hemos comentado más de una vez, esos intercambiadores modales, esos puntos estratégicos a lo largo de la ciudad, donde alguien que no sea de Arrecife, o inclusive que sea de Arrecife, pero que no resida en el centro, pueda dejar su vehículo propio, privado, o bien venga con transporte público interurbano, ¿no?, de otras poblaciones limítrofes o de ciudades, perdón, términos municipales vecinos, y pueda coger otro tipo de vehículo que no sea, pues, es decir, su propio coche particular. Tenemos que poner, que estamos trabajando en ello, es decir, esas bicicletas, esa posibilidad de coger bicicletas de uso público. Tenemos una geografía perfecta para ellos. Ahora hablaremos también del proyecto ese, que yo creo que es interesante. Evidentemente, facilitar que la gente diga, puedo dejar el coche con tranquilidad, que puedo desplazar. Además, tenemos una ciudad pequeña, que tampoco es... No, lo que viene siendo el casco... Sí, hablamos del centro, claro, si tienes que irte a otro barrio... Pero es lo que más se va a ver afectado por esas pseudo-peatonalizaciones, como le digo yo, es decir, ese tráfico restringido. Pero claro, tenemos un plan de movilidad, pero claro, no se ha puesto en marcha en su totalidad, poquito a poco. Eso costará tiempo, ¿no? Sí, eso y dinero. Va de la mano, es decir, al final... cuesta tiempo, pero cuando tú tienes que hacer una inversión dependes, evidentemente, como dice la palabra inversión, económicamente de unas partidas, entonces se dilata más en el tiempo a necesidades mayores económicas. Es verdad que se está trabajando en ello. También esta semana pasada tuvimos una reunión también con la Consejería de Transporte del Cabildo, porque al final su transporte interurbano entra dentro de la ciudad y también tenemos que ir en la misma línea. Y vamos a crear probablemente una mesa de transporte para trabajar también juntos en esa movilidad de Arrecife, en la que afectemos lo menos posible a los ciudadanos y que sea positivo para la ciudad, buscando esa línea de trabajo de sacar
ese de gran tráfico que tenemos a veces inclusive dentro de la ciudad. Pero el plan de movilidad ahora mismo ¿en qué punto está? Es decir, ¿existe ese documento? Sí, tenemos el documento y es verdad que hubo una aprobación inicial, pero tenemos que trabajar sobre ese documento. De hecho, tenemos un plan de movilidad actualizado, pero también tenemos otro anterior sobre el que trabajamos. Hemos trabajado sobre los dos. ¿Vale? Tenemos dos documentos, pero es verdad que el que tenemos ahora mismo nosotros vigente es sobre el que estamos trabajando, y sobre él tenemos ahora la misión que lo estamos redactando ahora mismo, porque nos obliga a la ley a un plan de zonas de bajas emisiones. Ese es el centro de Arrecife. De hecho, ahora hay unas obras en la playa del Reducto, ¿no?, en la avenida Freolsen. Que pertenece a... ¿Esas van a estar relacionadas con ese plan de emisiones? Efectivamente. Esa zona que yo siempre he llamado la manzana ecológica, es un mote puesto por mí, que sería Greco, Freolsen, todas las calles aledañas, ahora lleva la implementación de ese proyecto de zonas. Es decir, se consolida como una zona de bajas emisiones, pero a su vez nosotros vamos a implementar las medidas correctoras, en este caso no correctoras, sino de medición, para que cumpla de aquí a futuro como zona de bajas emisiones. Es decir, no simplemente a un municipio le vale con peatonalizar un sector, tú luego tienes que poner mediciones de ruido, mediciones de contaminante, en algunos casos cámaras de control para solo restringir a vecinos, a transporte público. Es decir, ese es el siguiente punto. Hay que ir poco a poco, que es la guía que se debe de... Claro, ahora se está realizando la calle Manolo Millares, ¿no?, las obras. Claro. Está la calle Freolsen, claro, todo eso va a ser un cambio radical a como lo estamos viendo ahora, es decir, ¿no?, para salir y para entrar a la ciudad. Correcto, ahora mismo en Manolo Millares, lo que hemos conocido, yo llevo 10 años en la isla, pero igualmente lo que yo conozco desde que llegué, es que Manolo Millares solo lo teníamos como salida, era la salida de Arrecife poner en ese punto. Al hacerse la peatonalización de ese tramo de Freolsen frente al reducto, Manolo Millares por obligación debe tener un pequeño carril de entrada, solo uno, para poder darle salida sobre todo a los vecinos de la zona y a quien quiera, por ejemplo, llegar a la rotonda del Gran Hotel, etcétera. Entonces tenemos ese pequeño carril de entrada, que va a tener frente a los dos que va a tener de salida. Y en la calle Guenia veremos, bueno, si los vecinos pasan por allí, verán que ya se está ejecutando una pequeña rotonda. La calle Guenia es la que está al lado del colegio, ¿no? Correcto, la cancha sube de las bolas y sube por el lateral del colegio. Ahí, como verán, se está ejecutando una rotonda que nos va a servir para darle fluidez a ese tráfico y además también, que todos lo sabemos, reducir un poco la velocidad en la salida de Manolo Millares, que más de una vez parecía el pit lane de una carrera Fórmula 1, la gente enganchaba semáforo en verde hasta Cabildo. Pero Manolo Millares ocurre que hay varios establecimientos, hay un banco que mucha gente aparca el coche en doble fila, eso a partir de ahora será imposible, ¿no? Claro, correcto, tendrá que haber una regulación y es verdad que también se ha reducido un poco las plazas de aparcamiento al subir algunos ensanches del acerado en esa zona, el arbolado, etcétera, pero es verdad que, como bien comentas, ahí siempre hemos estado acostumbrados, como Manolo Millares tenía espacio suficiente, a ver un carril en segunda fila ya perenne, ¿no? Es verdad que últimamente estaban respetándolo un poquito más, supongo que también se habrá advertido por parte de las autoridades de que no lo sigan haciendo, de cara sobre todo a la nueva configuración de Manolo Millares. Después tenemos las guaguas en Arrecife, que son otra de las asignaturas pendientes. Estamos viendo unas pequeñas guaguas eléctricas azules, ¿no? Las que están nuevas, las microguaguas, pero claro, son pocas las guaguas en la ciudad, para que realmente la gente empiece ya a tener conciencia de que se puede coger el transporte público. Eso significa también que hay que comprar nuevas guaguas, ¿no? Correcto, es decir, en este caso es verdad que durante el mandato anterior la compañera Ángela inició un proceso de adquisición de esas guaguas, que nos llegaron tres pequeñas guaguas eléctricas que nos servían mucho, sobre todo en calles pequeñitas, para poder movernos bien y en ampliar la flota de vehículos municipales. Y ahora, exactamente para enero, febrero, si no se dilata en tiempo y forma, que esperemos que no, que ya sabemos que algunas veces con el tema de las licitaciones públicas se puede ir un par de meses, nos llegarían otras dos guaguas, que en este caso son un pelín mayores, son de un tamaño, no es un tamaño de la guagua, estamos acostumbrados a la interurbana en verla, pero tampoco es el tamaño de la micro, es un tamaño intermedio, nos llegarán esas dos guaguas. Y tenemos en la mesa el pliego ya terminado, nos falta dar un par de retoques, sobre todo en la decisión del tipo de vehículo que elegir. Seguimos ahí dándole vueltas, si hibridados, si 100% eléctrico también, para intentar adquirir 2 o 3 vehículos más
de aquí a finales del año que viene. ¿Pero eso significa que las que hay después se retiran y al final tenemos las mismas guaguas? No, es decir, no se van habrá alguna, probablemente una o dos, simplemente por la edad que tienen, que sí se valorará la retirada, la llevada al cementerio, porque ya estamos hablando de que ha habido mucha dilatación en tiempos anteriores. El mandato anterior se agradece, además de que hubo un parón, como todos sabemos, ¿no? con el tema del COVID, etcétera, pero es verdad que el grupo de gobierno arrancó muy bien con ese tema del cambio de la renovación de las guaguas, pero es verdad que veníamos de anterior, de años. Claro. Sí, que ganando edad, ni habían piezas porque ya no se construían, se fabricaban. Ganando edad, y es verdad que hay muchas que hemos tenido problemas de tenerlo en el taller durante meses hasta meterlas en camino, y por eso es la necesidad imperiosa, por un lado, por la edad que tiene la guagua, de ir cambiándolas. Es verdad que no vamos a todas las que tengan 10, 15 años pueden mantenerse, pero sí es necesario ampliar esa flota, ese parque móvil, más que nada porque necesitamos también reestructurar las líneas existentes en Arrecife, que es una cosa que desde que yo entré en esta concejalía en julio, como aquel que dice, es una cosa que de primera se da uno cuenta, ¿no? Es decir, los tiempos de espera que existen en Claro. Arrecife necesitan una reestructuración de las líneas, tarde o temprano. Espero que sea el año que viene, cuando tengamos una flota mayor, el poder replantear, que también será un tema cambiar de costumbre, ¿no? Porque estamos acostumbrados a la L1, la L3, tal, donde están ubicadas, y probablemente habrá, a mi parecer, y creo que los técnicos también reman en ese sentido, cambiar un poco la configuración de las líneas actuales para reducir el tiempo de espera. Claro, es que de nada vale si el ciudadano al final vas a una parada y tienes que esperar más de 20 minutos, 25, media hora, y ni siquiera saber cuándo pasa, al final dices tú, mira, no cuento con la guagua. No, sí, es evidente. Es decir, si yo te puedo poner la guagua nueva, pero si no reestructuro la configuración de las líneas, serán nuevas, no se romperán tanto, pero al final el tiempo de espera lo vas a tener. Tengo que dividir un poco ese número de paradas en, yo creo que con una línea más sería más que suficiente para quitarle paradas a una línea e incluirlas en una función. Claro, sí, no hacer un recorrido tan largo. No hacer un tour. Al final, si te montas hay a veces que te montas en la guagua Arrecife y te están haciendo un tour turístico, como aquel que dice, por toda la ciudad. Hablabas al principio de las bicicletas eléctricas. Cuéntanos un poco, no sé, se supone que ya se está trabajando, que ya... Sí, no, eso al final, dentro de una... Aquí sí toca la otra concejalía. Dentro de una línea de subvenciones que teníamos presente de hace unos meses, donde se presentaron varias líneas de trabajo, es decir, temas de bioresiduos también iba porque era del Ministerio y permitía un poco era polivalente la subvención, se presentaron varias líneas. Una de las líneas era la del suministro e instalación de estas bicicletas eléctricas de uso del ciudadano para poder moverse por la ciudad. La semana pasada ya, es decir, hace unos meses nos aprobaron la subvención, hace un mes así, nos dijeron, oiga, ustedes son adjudicatarios de esta subvención, ya pueden ponerse a trabajar. Entonces nos pusimos a trabajar durante un mes en el pliego, ¿vale? Para ahora en octubre ya licitarlo, sacarlo a licitación y... Pero entonces son bicicletas eléctricas que tú pones una cantidad, ¿no? Como las que hemos en con las app y cosas de... Eso, es como la que hemos en grandes ciudades, es decir, entiendo cuando se le... Pero no son municipios, es decir, es una empresa la que las va a llevar. Por ahora es el suministro de instalación, después veremos cómo se realiza, porque en las subvenciones hay que tener claro que las subvenciones te marcan las pautas a lo que tú puedes presentarte, es decir, no todo vale, que es alguna vez lo que yo he explicado en algún... ¿Pero cuánta subvención recibió entonces el ayuntamiento? El ayuntamiento recibe para lo que es la adquisición y la instalación de esas bicicletas, que es lo que te dice la subvención, 285.000 euros. ¿Y para cuántas bicicletas entonces da eso? Eso te da para más o menos el cálculo que está hecho, rondan unos 8 o 9 puestos a lo largo de la ciudad y unas 63 bicicletas. Verá que es lo que se valora el pliego. Luego los licitadores, como bien sabemos en estos casos, pueden presentar mejoras a esa... es decir, el ayuntamiento puede comprar esas 63... Por ponerte un ejemplo, sí, no lo cojas... Sí, 60, la saca a concurso porque tendrá que haber una empresa que lo gestione y a lo mejor la empresa esa dice, mira, además de las 60, yo voy a poner otras 60. Te pueden mejorar, hombre, a ver... Puede pasar. La mejora no creo que sea doblar la flota. Sí, pero bueno... Pero cuando vienen las empresas, evidentemente, oiga, pues con el precio
puedo mejorarlo. Al final es lo que siempre pasa en las licitaciones, se te presentan 3 empresas. Pero el precio lo pone el ayuntamiento, ¿no? El precio límite siempre una licitación. No, me refiero después para la hora de pagar tú por el alquiler, eso también lo controla el ayuntamiento. Eso efectivamente, eso es a posteriori, es cuando se hace un estudio económico de la valoración, se hace una ordenanza fiscal, que es lo que trabajaremos a raíz de cuando se haga la licitación, y ahí es cuando ya lo que hablamos siempre, lo que conocemos, la app móvil, con un cash, con una tarjeta que tú tienes un dinero ingresado, la pasas por el lector. Bueno, QR. entonces lo que el ciudadano tiene que tener claro es que la subvención ya la ha recibido el ayuntamiento, para el suministro de instalación, correcto. Y que el proyecto ese hay que ponerlo en marcha porque una vez que se recibe la subvención, y ahora es el procedimiento para licitarlo. Eso es, correcto. Ajá. Ahora las empresas verán en unos meses que ya aparecerá en la plataforma los criterios para poder presentarse y las posibles mejoras que pueden presentar cualquier empresa, que siempre está abierto. Hay criterios de mejora, como siempre, como comentabas, puede ser, oiga, pues por el mismo precio le oferto X vehículos más o una mejora en el sistema. Eso al final son los procesos de licitación, que evidentemente pues ya cuando quede abierta la licitación se podrá ver cuáles son los criterios. También vimos hace poco lo de la subvención de 70.000 euros para el sector del taxi. El sector del taxi, que era para adaptarlos, ¿no?, a movilidad reducida, ¿no? Efectivamente. Pero eso significa que un taxi es comprar un taxi nuevo. No tiene por qué. ¿No? Puede ser, si el vehículo que tiene ese taxista por dimensiones le permite adaptarlo para personas de movilidad reducida, puede presentarse a esa ayuda económica por parte del ayuntamiento para que se le sufrague parte del gasto de adaptar ese vehículo a... Claro, me imagino que en muchos de los casos serán taxistas que a lo mejor ya tienen su taxi antiguo y dirán, aprovecho ahora para coger esta subvención, comprarme uno nuevo, por ejemplo, y ya tengo una subvención y adaptado, ¿no? Digo... Ahí hay que ver bien la base, lo que especifica, que ahora las publicaremos en tanto base como la convocatoria, va publicada, bueno, la base es lo que publicaremos estos días en el boletín oficial, ¿vale? Y ahí es donde se especifica bien. Yo ahora mismo no me las sé al dedillo porque es verdad que son muchos puntos, pero también siempre se pone un punto que te da abierto a que aquel que presenta para acogerse a la subvención puede presentar algún punto que no se haya contemplado. Las bases al final no pueden ser eternas y se valora por parte del ayuntamiento, oye, pues este punto también tiene cabida como adaptación a vehículo, a PMR, y tiene validez, pero vamos. Bueno, gracias Mario por venir, por explicar. Yo creo que todos tendremos que acostumbrarnos también al tema de dejar más el coche y utilizar más, mira, la bicicleta eléctrica, caminar, que también es sano para la salud, y sobre todo el transporte público, pero es el ayuntamiento el que tiene que ponernos los medios. Es evidente que el ayuntamiento también puede haber empresas que vengan, porque hay empresas que, por ejemplo, quieren instalar famosos patinetas eléctricas que conocemos, que tienen que estar reguladas, no se puede, como pasaba con anterioridad, que venían como elefante por cacharrería. Esa intención, porque evidentemente Arrecife, la ciudad como es, estamos limitados frente a otras grandes ciudades que pueden tener otro medio de transporte, metros, tranvías o metro superficial, etcétera. Aquí tenemos que adaptarnos a lo que tenemos permitir, es decir, a lo que nos permite el territorio, que son bicicletas, patinetes, una guagua que no muevan de forma interna, la famosa guagua lanzadera que siempre se ha hablado, que está encima de la mesa planteado cuando se vaya renovando la flota de guaguas. No es una cosa olvidada, que sé que mucha gente lo solicita y que sabemos a bien que viene bien, con conexión pues, por el frente marítimo, inclusive al hospital directamente, cosas así que faciliten, si vienes de Playa Blanca, dejar tu coche en un aparcamiento municipal y cogerte sobre la marcha una guagua que te deje, que cada 15-20 minutos salga y te deje pues en el hospital. Bueno, que son muchos los temas y seguramente te traeremos otra vez porque es un tema que interesa al ciudadano. Y nosotros vamos a continuar, vamos a escuchar un poquito de música y continuamos en el magazine. Todo lo
Bueno, el próximo 10 de octubre tiene lugar el Día Mundial de la Salud Mental. La semana pasada traíamos a representantes del CRIBO precisamente para hablar de un tema, de una pandemia, yo creo que existe a nivel mundial, que ahora mismo es las enfermedades mentales. Pero el CRIBO se dedica a trabajar en favor de la salud mental. Hoy tenemos con nosotros a Óscar Levi, orientador laboral del CRIBO. Exactamente. Claro, la gente dirá, bueno, orientador laboral, a ver si nos explicamos un poquito en qué consiste, porque el CRIBO lleva trabajando muchísimos años, 30 ya, creo, ¿no? Sí, 30 años. Y uno de los objetivos es ayudar a las familias, pero también a las personas que están atravesando, en muchos casos, un bache y en otras ocasiones una enfermedad. Sí, sí, exactamente, dices bien. El CRIBO es una asociación que trabaja con personas que tienen un trastorno mental grave. Son personas derivadas desde la unidad de salud mental y desde el CRIBO, que funciona a modo de un centro de rehabilitación psicosocial, desarrollamos, no solamente con ellos, sino también con las familias, un programa concreto de terapia familiar. Desarrollamos con ellos una serie de actividades, de programas y de talleres que tienen, digamos, dos ramas diferenciadas, pero que son complementarias, ¿no? Por un lado, las actividades de rehabilitación psicosocial, en donde se trabajan aspectos como puede ser la integración social, el apoyo para un poco desenvolverse en el mundo, en el entorno comunitario. Y por otro lado están los talleres relacionados con la rehabilitación psicolaboral, porque entendemos desde el CRIBO que toda la parte ocupacional, toda la parte que tenga que ver con la mejora de la formación, de la inclusión laboral, supone, es algo realmente importante y que contribuye a mejorar ese proceso de rehabilitación de las personas, ¿no? Claro, porque a veces está siempre, ¿no? Una persona que tiene una enfermedad mental no puede trabajar, ¿no? Una persona que tiene una enfermedad mental no puede salir a la calle y empezamos, ¿no? Que no puede y todo lo contrario, ¿no? Pero hay que darle también esas pautas y reeducarle, no sé, a veces incluso no sé si se puede decir esa palabra, para sí, que tú vayas adquiriendo esos hábitos sociales que al final te sirven también para trabajar. Sí. Sí, nosotros hablamos de rehabilitación en el plano psicológico y en el plano social. Digamos que cuando la persona acude, por ejemplo, acude a su médico de cabecera, y de la misma manera que si te rompes una rodilla te deriva el traumatólogo, cuando una persona pues, tiene síntomas relacionados con enfermedad mental, el médico de cabecera te deriva a la unidad de salud mental y ahí un equipo especializado evalúa y hace un diagnóstico. Puede haber un tratamiento farmacológico, puede haber un tratamiento psicológico y también se puede recomendar que esa persona haga unas actividades rehabilitadoras, y ahí es donde entra en juego, digamos, el CRIBO en coordinación con la unidad de salud mental para proporcionar esos servicios para que la persona con un trastorno mental grave pues pueda desarrollarse en las diferentes áreas de la vida, porque hay que tener en cuenta que cuando aparece la enfermedad, eso supone, digamos, un freno en su desarrollo personal, en su desarrollo social, y bueno, todos tenemos objetivos, tenemos metas, tenemos ilusiones, y de alguna manera se ven pues paralizadas o se ven postergadas, ¿no? Pues el CRIBO, de alguna manera, brinda esos servicios para que puedan retomar, puedan recuperar todas las capacidades que han sido o perdidas, no perdidas del todo, pero sí que están mermadas, para que otra vez vuelva a funcionar. Pues, y por tu experiencia de todos estos años, esa idea que tenemos muchos, tenemos cuando hablamos en general, de que una persona con una enfermedad mental importante no puede trabajar o no puede desarrollar su vida, está claro que todo está relacionado, pero digo, por tu experiencia, ¿es posible? Hombre, no solo lo que te digo ahora no es una opinión, sino es un hecho, ¿no? Como te decía antes, bueno, en el CRIBO hay en torno a 115, 120 usuarios, de los cuales la mitad aproximadamente forman parte del programa de orientación laboral, es decir, que tienen un interés en formarse o en incluirse laboralmente. Pues de esas 60 personas, en torno actualmente hay como 45 personas que están trabajando en condiciones de normalidad. Es verdad que en algunos casos a través de empresas que cumplen un papel de apoyo, con un contrato con discapacidad, con cierto grado de protección, pero trabajan en empresas ordinarias en las mismas condiciones que el resto de los trabajadores. Lo que hace falta es, por un lado, apoyo,
Y es verdad que, bueno, prejuicios los tenemos todos, incluidos los que nos dedicamos a la salud mental, y a veces cae sobre ellos pues ese estigma, esos prejuicios, el infravalorar las capacidades, pero bueno, con una buena rehabilitación, con la adquisición de unos buenos hábitos de trabajo, pues puede funcionar perfectamente en cualquier área, ¿no? ¿Y cómo se podría animar a una empresa a decir, oye, no tengan miedo precisamente de eso, incluso a los que trabajan con personas con enfermedades mentales? ¿Cómo se le puede, no sé si es animar, pero intentar convencerles de que, oye, se puede apostar perfectamente y vas a tener un buen trabajador? Sí, bueno, lo primero es que las empresas que tienen 50 o más trabajadores tienen la obligación de contratar a personas con discapacidad como mínimo un 2% de su plantilla, ¿no? En ocasiones ellos no realizan la contratación directa, sino que delegan en otras entidades, en este caso centros especiales de empleo, que son las entidades que brindan un contrato a las personas que luego desarrollan el trabajo en la empresa ordinaria. No sé si me he explicado. Sí, sí. Por poner un ejemplo, un hotel con más de 50 trabajadores, en vez de contratar ese 2% de su plantilla o más, delega esa función en un centro especial de empleo y le dice, mira, necesitamos 2 jardineros. Pues el centro especial de empleo es quien realiza la contratación. Respondiendo a la pregunta, ahí jugamos un papel importante estas entidades y nosotros de cara a sensibilizar, a dar a conocer lo que es el trastorno mental grave, lo que es la salud mental a las empresas, precisamente para eliminar esos prejuicios, esos estereotipos y también brindar los apoyos para que en momentos de dificultades o momentos en los que a lo mejor pueda haber una sintomatología productiva de la persona, pues se le pueda brindar los apoyos para que se adapte bien al puesto de trabajo y continúe su labor con normalidad. Sí, porque en esas orientaciones, esos objetivos, entre esos aspectos que ustedes trabajan, el comportamiento social, que a veces parece una tontería, pero está claro que cuando a veces tienes una enfermedad mental estás como no retraído o a la defensiva y decir, oye, no, hay que empezar por aquí, tienes que adaptar tu vida, tienes que volver, pues a vestirte, a no estar descuidado, todo ese tipo de cosas que a veces parecen una tontería, pero que empiezan a una persona, no sé si es a ser persona otra vez, porque a veces pierdes también todo eso, ¿no? Sí, pierdes un poco los instrumentos, las habilidades, no en todos los casos, y depende de las situaciones, las actividades para la vida diaria, ¿no? Ya las personas que tienen intención de incorporarse al mercado laboral, digamos que ya están en un estadio diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es importante pues hacer ese trabajo con las empresas, porque de alguna manera, cuando hablamos por ejemplo, de los riesgos físicos, de los accidentes laborales, eso está muchísimo más interiorizado, ¿no? Claro. Ponemos un ejemplo, una empresa que se dedique a la limpieza de cristales en altura, hoy en día ninguna empresa no se le ocurre no proporcionar a los trabajadores unos equipos de protección por el riesgo accidente, o incluso en los hoteles, por ejemplo, las camareras de piso, ya muchos hoteles tienen camas que son mucho más ligeras, con ruedas para evitar lumbalgias, dolores de espalda, ¿no? Es decir, se hace una labor de prevención para evitar riesgos físicos. No sucede lo mismo cuando hablamos de evitar, intentar minimizar los riesgos psicosociales, ¿no? Entonces, ahí jugamos un papel importante las entidades que nos dedicamos a esto de concienciar a las empresas. Te pongo un ejemplo, es verdad que en un momento dado una persona puede tener una sintomatología más negativa en el sentido de que puede un día, por efectos de la medicación, estar un poco más adormecido, ¿no? Pues ese día a lo mejor se puede modificar un poco las tareas, se pueden adaptar, o cuando se producen cambios importantes dentro de la empresa, a lo mejor lo puede vivir con un mayor estrés, pues anticipar esos cambios, que hay un diálogo abierto para comunicarlo. Puede haber alguna alteración de la memoria y en vez de decir que hagamos todas las tareas del día, pues ir dando las instrucciones tarea por tarea. Es decir, es un trabajo de coordinación entre empresas y entidades y la propia persona. Es decir, que ustedes tienen un listado, ¿no?, de esas personas que están trabajando y ustedes hacen un seguimiento, ¿no? O a lo mejor, no sé, llamadas por teléfono, decir, oye, ¿cómo te encuentras? Y a lo mejor esa persona, si se encuentra mal, le llaman a usted y dice, oye,
tengo unos días que me noto que estoy flaqueando. Exactamente, claro. Dentro del programa de orientación laboral yo trabajo a través de intervenciones individuales. Establecemos una alianza terapéutica y con cada persona trazamos un plan individualizado de inserción. Y mi trabajo consiste en apoyar a esas personas en ese proceso. No solamente en la búsqueda de empleo, desarrollando estrategias, herramientas, por ejemplo, elaborar un currículum, enfrentarte a una entrevista, cómo manejar la documentación cuando te van a contratar, con la administración, etcétera, sino una vez que se incorpora en un trabajo también hacemos un seguimiento con la empresa o también con esos centros especiales de empleo que decía que son las empresas contratantes para, de manera coordinada, pues apoyar a la persona en caso de necesidad. Claro, hablamos a veces de la familia, yo creo que tiene que hacer un cambio radical, ¿no? Entre cuando ya tú ves a alguien que lo ha pasado muy mal, que ya va a trabajar, que tiene una vida, eso tiene que ser ¿no? Una revolución positiva, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Claro, ahí las familias muchas veces son digamos, las grandes olvidadas, cuando realmente el surgimiento del cribo se hizo gracias a unas familias, a las familias de personas con enfermedad mental, que vieron que en Lanzarote no había nada y fueron las que se movilizaron, ¿no? Entonces, claro, muchas veces las familias se debaten entre un poco el miedo, claro, a que el miedo que puede causar cierto proteccionismo. Ya. Entonces son situaciones difíciles, ¿no? En el cribo, como decía, tenemos un programa de familia que funciona a modo de ayuda mutua y que eso sirve pues para que puedan compartir experiencias. Claro, a veces trabajar con la familia, decir, mira, que tu hijo, tu marido, tu mujer, tu hija vaya a trabajar, va a ser mejor que quedarse en tu casa, porque esa protección al final está claro que, claro, en las aulas de cristales no... Sí, y no solo eso, sino que también el apoyo familiar es importantísimo, porque muchas veces también en la persona hay inseguridad, hay falta de confianza, una baja autoestima, entonces contar con un apoyo familiar pues ayuda mucho en ese proceso, ¿no? Y los talleres que tiene, que es floristería, agroecología, viverismo y diseño gráfico... Sí. Esos talleres sí lo llevan ustedes y eso sí están trabajando ahí, ¿no? No es, por ejemplo, la orientación laboral para que salgan fuera, ¿no? Realmente los talleres ocupacionales no es un trabajo en sí, sino son talleres que te capacitan para realizar una ocupación. Realmente es una formación, pero que se intenta parecer a un ambiente laboral. Pero puede darse el caso entonces que una persona que haga eso, el taller de viverismo, consiga un trabajo en un vivero. Exactamente, ese es el objetivo, ¿no? Claro, porque muchas veces la persona que está en el taller de viverismo también está incluido en el programa de orientación laboral y está en un proceso de búsqueda de empleo. Entonces nosotros trabajamos de manera coordinada, interdisciplinar y vamos haciendo un seguimiento, ¿no? Pues resulta que hay una oferta, o por ejemplo el taller de jardinería. Hay una oferta de jardinería y yo ya me he coordinado con el monitor y con la persona para saber cómo ha sido su evolución en ese taller y evaluar si tiene en ese momento ya las capacidades y los hábitos adquiridos para poder afrontar ese trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el trabajo que realizamos. Bueno, decía que el próximo 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud, desde el cribo ya están haciendo una serie de actividades. Por ahí tengo un cartel para que la gente se apunte, que yo creo que es importante el almuerzo solidario en el Monumento al Campesino, 25 euros, yo creo que pueden ir, porque al final todo este dinero, pues al final es todo redunda para en todos los servicios que ustedes están haciendo. Ahí lo están viendo el próximo 8 de octubre a la 1:30, así que se pueden ir a apuntarse, yo creo que es fundamental. Y después hay una mesa redonda también que va a ver un poco, que es el tema de la salud laboral y la salud mental, que eso afecta también, que a veces pensamos que en la orientación laboral, pero los que estamos trabajando también tenemos muchísimos problemas mentales. Ahí en tu caso no orientas, pero está claro que se está dando, ¿no? De gente que trabaja y que el trabajo le está creando una ansiedad, problemas mentales que terminan al final en enfermedades graves, ¿no? Claro, una cosa son los trastornos mentales graves, pero eso no implica que también haya otras enfermedades mentales que no por ello dejan de ser graves, como hablamos, pues cuadros de depresión, de ansiedad, de estrés.
y lo que se va a tratar en esa mesa precisamente es cómo influye la relación que existe entre la precariedad laboral y la salud mental. Hablamos, por ejemplo, de bajos salarios, de trabajos temporales, de jornadas parciales, de dificultad para, por ejemplo, conciliar la vida personal con la vida laboral. A modo de ejemplo, me viene a la cabeza, porque hay un informe del Ministerio de Trabajo en donde relaciona la precariedad con la salud laboral, que dice que el 48% de los trabajadores y el 61% de las personas autónomas, que a veces nos olvidamos también y que en la mesa redonda se va a abordar también con Alma, que es una abogada laboralista, ese punto de vista de los empleadores, ¿no? Pues ese porcentaje no disponen de menos de 11 horas entre un turno y otro, con lo cual no hay tiempo para el descanso, para desconectar, para bueno, tener una vida también personal, familiar, con los amigos, lo cual eso va generando a lo largo del tiempo, pues todo está claro que a veces dice el trabajo salud, en el caso de los enfermos mentales es bueno que se incorpore, que el trabajo al final es una recuperación, pero pues también hay trabajo en el que al final hace que vuelvas para atrás, pero bueno, eso ya son asuntos que... Sí, yo siempre digo, bueno, yo soy orientador laboral, pero no por ello hay que santificar el trabajo, ¿no? Tenemos un poco esa idea de que el trabajo dignifica y eso, sí, dignifica cuando es un buen trabajo, cuando estás a gusto, cuando te gusta, cuando las condiciones son buenas y cuando te permite, pues, hacer lo que queremos hacer todos, pues disfrutar de la vida, disfrutar de los nuestros. Bueno, Óscar, gracias por venir, por hablar yo creo que del excelente trabajo que hacen desde el Cribo, porque al final la salud mental está claro que para todos es fundamental. Ahora nosotros nos vamos a un pequeño resumen del festival Titiritías y después ahora hablamos del seminario Concienciados que precisamente comienza esta tarde en la Sociedad Democracia. Es un festival solidario. Este acto de entrega para Sara Protectora de Animales y vamos a pasar la gorra. Bueno, como les decía, esta tarde comienza en la Sociedad Democracia de Arrecife el seminario Concienciados organizado por la Reserva de la Biosfera, coincidiendo con el 30 aniversario de la declaración de la isla de Lanzarote, precisamente como Reserva de la Biosfera. Y tenemos una de las ponentes que va a participar estos días en este seminario, Charo Morán. Bienvenida, gracias por venir. Viene de la península, ¿no? Sí, vengo de Madrid. De Madrid. ¿Igual de calor que aquí? No, bueno, más o menos. Más o menos, ¿no? Sí, aquí quizás un poco más húmedo, claro. Que estamos hablando vamos a hablar de ecología y medio ambiente, y el calor está también muy relacionado porque está claro que el cambio climático nos está afectando a todos, y en noviembre tener ya olas de calor, eso nos está dando pistas de por dónde va el planeta, ¿no? Bueno, sobre todo no porque es un único dato, sino porque es un dato acumulativo que se viene dando ya desde hace tiempo, en la que todos los científicos y científicas que están estudiando sobre estos temas alertan de que es una realidad clara y que va a cambiar muchas de las formas económicas, sociales y culturales que tenemos. Bueno, el próximo jueves vas a dar una ponencia, Educación ecosocial para construir un futuro, que a mí esto me encanta, posible y deseable, porque una cosa es deseable y otra cosa es posible. Educación ecosocial, yo creo que poco para que la gente sepa qué es una educación ecosocial. Pues una educación ecosocial es aquella que tiene en cuenta, dentro de una situación de complejidad, ¿no?, de los tiempos que vivimos en general, ¿no?,
de 3 patas. Uno es la sostenibilidad ecológica, es decir, necesitamos vivir conscientes de los límites de la Tierra, ¿no?, y de cómo vivir armónicamente con el planeta. La segunda idea sería la justicia social, es decir, necesitamos vivir bien todas las personas del planeta y cubrir nuestras necesidades básicas. Y la tercera pata sería una democracia participativa, es decir, que las personas empoderadas formando parte de los procesos de cambio que son necesarios. Claro, pero cuando oímos eso parece que estamos hablando de un mundo utópico ahora mismo. Bueno, la utopía es un sitio a llegar, ¿no? Creo que hay que construir y hay que sembrar en estas iniciativas para conseguir que un futuro más digno para la mayor parte de las personas y en armonía con la Tierra. Claro, pero nuestra mentalidad ahora de muchísimos ciudadanos es necesitamos, por ejemplo en Lanzarote, que vengan más turistas, porque si vienen más turistas, más dinero que tenemos. Si no vienen más turistas, no tenemos dinero. Claro, empezamos todo, si no construimos más coches, no hay fábricas de coches, si no hay fábricas de coches, no hay empleo. Es decir, ¿podemos realmente seguir hablando de ese crecimiento constante porque si no, no hay futuro posible? El crecimiento ilimitado en un planeta con recursos finitos y sumideros, que es la capacidad que tiene la Tierra de asimilar los residuos que generamos, ya sean gases, líquidos o sólidos, es inviable y está condenado al desastre. Y la realidad es que nuestro marco económico y cultural sí que lo podemos cambiar. De hecho, a lo largo de la historia se han producido muchos cambios que incluso muchos de ellos eran poco esperados, porque como especie, diríamos, inteligente y colectiva, deberíamos de pensar, ¿no?, en qué futuro tenemos que ir gestando, que no va a ser de un día para otro, para intentar no abocarnos al desastre, ¿no?, y al sufrimiento humano también dentro de todo este entramado. Pero realmente, ¿qué es lo que habría que empezar para cambiar ese futuro más que deseable posible? Sobre todo tenemos que fomentar una cultura de suficiencia. O sea, en nuestro marco cultural actual pensamos que cuanto más cosas tienes, más éxito tienes, ¿no? Y la realidad es que en gran medida esto no nos aporta bienestar ni felicidad, sino que lo que nos aporta bienestar y felicidad son la calidad de las relaciones humanas, ¿no? La sociabilidad. Somos una especie profundamente social y gran parte de los códigos o de los valores que tenemos, el individualismo, la competitividad, la acumulación, no nos hacen. De hecho, tenemos unas tasas de enfermedades vinculadas a la depresión, a la ansiedad, a un montón el estrés, por ejemplo, y hemos de alguna manera nuestros tiempos, ¿no?, nuestros tiempos libres los estamos dedicando a una forma de estar en el mundo que no nos hace felices, ¿no? Entonces, todo lo que sea construir colectivamente, creo que somos además en nuestro contexto cultural bastante sociales, es lo que nos va un poco a dar los argumentos para esta transición. Pero claro, luego tendrían que ser también esa propuesta de cultura de suficiencia, aparte de un imaginario colectivo, pues también tiene que llevar asociado políticas públicas que vayan en esta línea, ¿no? Y si cada vez lo que hacemos es generar más hoteles cuando sabemos que en un contexto de cambio climático a lo mejor precisamente vamos a tener problemas para que vengan los turistas, ¿no?, si aquí estamos con 45 grados, ¿no? Claro. Bueno, pues también pensar en todo lo que va a cambiar y todo lo que tenemos qué economía local tenemos que generar para transitar en este sentido. Tú has formado parte también de un libro que es Economía Ecológica, que yo creo que es un poco de lo que estamos hablando también, ¿no? Es decir, puede haber una economía que sea rentable, pero que sea ecológica, ¿no? Claro, o sea, la economía no es más que una forma de organizarnos, ¿no? Y lo que pasa es que la forma de organizarnos que tenemos ahora en nuestra sociedad es a través de dar culto, ¿no?, a los intercambios monetarios y no tener en cuenta dentro de ese marco de economía todo lo que la Tierra nos proporciona, ¿no?, de una forma desinteresada, la fotosíntesis, la polinización o la fertilidad del suelo, ¿no?, lo que nos hace estar vivos y vivas, y por otro lado la parte más de las interrelaciones sociales que no se monetizan, ¿no?, los cuidados que hemos recibido tradicionalmente, ¿no?, por la sociedad y que todavía seguimos realizando en mayor medida las mujeres. Entonces, poner la vida en el centro, que tiene que ver poner nuestra interdependencia, los cuidados y la cooperación, ¿no?, entre personas, y el vivir en armonía con el planeta, son los dos pilares sobre los que tenemos que repensar, ¿no?, la forma de alimentarnos, la forma de transportarnos, la forma de producir, la forma de ocio que tenemos, ¿no? Y además, más que en clave de carencia, de renuncia, de que vamos a tener que hacer muchas renuncias que van a ser
desde el punto de vista material, pues también ver esa parte de ganancia, ¿no? Que vamos a ganar con unas vidas más frugales en lo material, pero más ricas en lo relacional y en el tiempo libre, por ejemplo. Claro, pero hablamos de la sociedad del consumismo, que es la sociedad que vivimos actualmente, y hay que buscar esa fórmula para decir, si tengo 45 camisetas, evidentemente por tener 50 mi vida no va a cambiar, pero claro, mucha gente piensa, pero claro, si no se vende, yo estoy en una tienda de ropa, pues no vendo la tienda, no vendo camisetas, no gano dinero, claro, ese círculo vicioso podemos llegar. Claro, porque esos cambios no van a ser de un día para otro, hay que de alguna manera tener una hoja de ruta, ¿no? Nosotros siempre decimos que cuando, por ejemplo, hay que cerrar un sector del carbón, pues porque es inviable desde el punto de vista energético, tenemos que pensar en cómo hacer esa transición sin dejar a las personas que viven de eso fuera, ¿no? Fuera de los márgenes de vida buena. Entonces, siempre poniendo en el centro la vida de las personas, pero teniendo en cuenta qué transición tenemos que hacer económica y social, porque es que por esta huida hacia adelante, lo único que no vamos a encontrar es en una situación de vivir en unas situaciones prácticamente invivibles, ¿no? Para la especie humana. Tu sector es la educación, está claro que es la educación lo único que va, una de las herramientas para transformarnos, ¿no? Es decir, empezar a educar a la sociedad, lo mejor a la gente más joven, de decir que por este camino está claro que llegamos a un muro que ahí no podemos avanzar, ¿no? Sí, o sea, en la educación es un pilar fundamental, pero no solamente hablando de la educación formal, es decir, de nuestros niños, nuestras niñas o los adolescentes, ¿no? Estamos hablando en general de que la sociedad sea consciente de cuál es la encrucijada en la que estamos para intentar abordarla lo más colectivamente y lo más participadamente posible. Hay un imaginario que dice que la gente no va a querer hacer esas transiciones y tenemos evidencias de que cuando las personas estamos bien documentadas, bien informadas de lo que puede ocurrir, sí que tenemos y nos interpelan a proponer ideas, pues sí que participamos en esos procesos. Y os voy a poner un ejemplo. La Asamblea por el Clima, que se conformó con 100 ciudadanos y ciudadanas cogidos al azar, ¿no? En las que se les hizo una exposición científica de datos, decidieron una serie de propuestas que están en su página web y que son muy transformadoras y se eligieron por personas que previamente no estaban formadas ahí, ¿no? O a lo largo de la historia ha habido momentos en los que determinados pequeños cambios han supuesto cambios muy importantes, ¿no? Cuando Rosa Parks se negó a levantarse de un asiento en un autobús que era en ese momento destinado a personas blancas, eso cambió imaginarios, ¿no? Y lo que tenemos es una sociedad que tenemos que informarla adecuadamente de lo que necesitamos cambiar y hacerla partícipe de esos cambios, ¿no? Que también sepan qué tenemos que hacer, ¿no? Pasa muchas veces con estas zonas que se peatonizan y al final la gente dice, no quiero volver hacia atrás, ¿no? Claro. Te das cuenta que a lo mejor ha habido rechazo de empresarios, de vecinos, no, es que si no llegan los coches no vamos a vender, y al final se produce el efecto contrario y la gente dice, no, quiero... Hay otro ejemplo muy paradigmático y es cuando se prohibió fumar en los bares. Parecía que aquello iba a ser la hecatombe, que los bares iban a tener que cerrar, y ahora, unos cuantos años después, nadie quiere que se vuelva a fumar en los bares, ¿no? Es decir, que eso se puso el bien común por encima de los intereses individuales, ¿no? Y creo que eso es una de las herramientas importantes. Buena pedagogía para transmitir los cambios, también que haya procesos en los que la ciudadanía, ¿no? Claro. esté de alguna manera partícipe de esos cambios y bueno, pues saber un poco también qué es lo que se nos avecina y poniendo en el contexto, por eso también un poco es el título de la ponencia, ¿no? Que no solamente es que, claro, lo posible es lo que tiene que ver con la realidad física de la Tierra. De ahí eso no lo podemos modificar como especie, no podemos, ni con nuestra tecnología, no podemos hacer que un recurso que se quema volverlo a generar. Pues igual tenemos que tenerlo en cuenta eso, ¿no? Pero luego lo deseable tiene que ver, como seres sociales que somos, pues cómo poner la vida en el centro, cómo tener más tiempo libre, que ahora es una de las cosas también que es carestía, ¿no? Y cómo a lo mejor pues repartir el empleo y generar sociedades más horizontales y más justas. Claro, hay dos opciones, una que lo hagamos nosotros de una forma, una transición, y otra que al final la realidad nos obliga a hacerla a lo mejor ya de un año para otro y sin ningún tipo de medidas que pueda paliarse, ¿no? Es decir, que aquí está claro que el cambio climático, aunque no lo quieran ver, está viniendo, ¿no?
cambio climático y dentro de una crisis más global que tiene que ver con la pérdida de biodiversidad y la funcionalidad de los ecosistemas, que eso también es un fenómeno grave, o la sobreexplotación de recursos o las tasas de desigualdad, ¿no?, creciente en nuestros propios contextos, ¿no? Y eso forma parte de una misma lógica, y es que este modelo nos está llevando a una situación difícil, pero pensamos que no es la única solución, ¿no?, llegar a una situación verdaderamente de horror, ¿no?, y de que todas las personas. Entonces, para ello es fundamental, ¿no?, hacer pedagogía, saber a qué nos enfrentamos, porque muchas veces dicen que la verdad, ¿no?, genera ansiedad y nos paraliza. Bueno, nos paraliza si no sabemos hacia dónde tenemos que ir, porque estamos dentro de esta forma de mirar el mundo, pero si hacemos pedagogía y participamos en procesos de cooperación, o sea, yo creo que el futuro no está escrito. No sé si conocías Lanzarote, si habías venido en otras ocasiones. No, es la primera vez. Porque en Lanzarote este tipo de seminarios está claro que son fundamentales, ¿no? Vivimos una sociedad que hay que, lo que decías, ¿no?, la educación, ¿no?, que yo creo que es al final el concienciarse, como el título del seminario, ¿no? Sí, o sea, el tema en cualquier contexto, la educación es fundamental y sobre todo también dar salidas, ¿no? Hacer propuestas, tener la idea de que se pueden hacer cosas, ¿no? Yo creo que cada vez hay más gente que se está organizando, cada vez hay más gente preocupada en una situación de incertidumbre, ¿no?, en el que estamos no sabemos muy bien qué va a pasar al año que viene, los fenómenos muchas veces se solapan unos a otros, ¿no? Hay una ola de calor, luego hay una dana enorme, luego resulta que pues la guerra de Ucrania, todo esto está ocurriendo muy convulsamente, entonces todo eso da síntomas de incertidumbre y de que las cosas no van por un buen camino, ¿no? Y lo que pensamos es que tenemos que ser partícipes de los cambios necesarios, y yo creo que una sociedad que sabe la situación es una sociedad que participará en los procesos, porque el abatimiento no es una opción. Tú eres activista también, de Ecologistas en Acción, que muchas veces la gente dice que los ecologistas no, están en contra de todo. Precisamente Ecologistas en Acción, una de las características es estar en contra, pero dar soluciones, ¿no?, que es lo que decís. Si no queremos que haya esta planta, vamos a dar los motivos y soluciones para combatir precisamente a lo mejor por la falta de empleo o todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, o sea, bueno, cualquier propuesta que sale de Ecologistas en Acción tiene en cuenta también no solo el no, sino el qué podríamos hacer, ¿no? Y claro, lógicamente hay una parte que tú has trabajado en muchos estudios precisamente en eso, en qué se puede hacer, claro, ¿no? Que hay que un poco plantear propuestas, ¿no? No puede ser el no desmoviliza, solamente el no, porque da la sensación de que no se puede hacer nada, entonces lo que tenemos que hacer es ver qué podemos hacer, ¿no? Y bueno, pues nosotros, por ejemplo, en educación llevamos mucho tiempo, yo formo parte del área de educación de Ecologistas en Acción, en esta parte de cambio de imaginarios, ¿no?, y de ver la realidad con otras gafas, ¿no? Ya decimos cambiar las gafas para ver el mundo, y es un poco ver estos códigos que no nos valen, ¿no?, que tenemos que desaprender, ¿no?, de este marco social, el individualismo, la competitividad, la acumulación de riqueza de una forma ostentoria, y ver un poco qué tenemos que ganar y qué podemos construir colectivamente. Entonces, en la última propuesta que estamos trabajando es una propuesta que se llama la nueva cultura de la tierra, que es decir, cuáles serían las claves muy fácilmente recordables, es decir, 6 ideas más una, para transitar hacia otra forma de estar en el mundo, ¿no? Y ahí tenemos tanto propuestas que tienen que ver con la parte, diríamos, más planetaria, más ecológica, y también propuestas más sociales de vidas buenas, ¿no?, de vidas que merezcan la pena ser vividas. Bueno, si te quieren escuchar mejor, el próximo jueves en la Sociedad Democrática por la tarde, no sé a qué hora es, a las 6, bueno, empiezan, yo creo que mi intervención es más tarde, pero creo que empiezan a las 6. Por eso, a las 6 vayan a la Sociedad de Democracia esta tarde, también pueden ir. Hoy es martes, miércoles y jueves, entrada libre, gratuita, así que no hay excusa para acercarse un momento y profundizar en lo que es el medio ambiente y sobre todo en este aniversario del 30 de Reservas de la Biosfera, una fecha histórica para la isla de Lanzarote en 1993-2023. Charo, gracias por venir. Bueno, que conozcas la isla, te dará tiempo, sí, ¿no? Me dará tiempo, te dará tiempo. Bueno, y a todos ustedes, nada, les animo a que estén mañana aquí a la misma hora para contarles nuevas historias.